Bienvenidos a una nueva entrega del canal donde vamos a resolver nuevamente otro examen final de la parte que corresponde a los regulares. Como siempre voy a remarcar los enunciados, las primeras líneas del examen, en las cuales les habla de leer, realizar gráficos y mostrar todos los pasos. Si la parte de responder estamos muy bien, la parte de escribir prolijamente estamos perfecto y expresar las unidades en el sistema internacional, ¿sí? Utilizando unidades y prefijos del sistema internacional. Esa parte vamos perfecta, ¿sí? Nos está costando un poquito la primera parte, ¿sí? De leer bien el enunciado y realizar un gráfico apropiado, ¿sí? Por eso les voy a mostrar, pero les voy a mostrar el camino más rápido para hallar las incógnitas que nos piden los problemas. ¿Sí? También les dejo las constantes físicas que son las que se usaron para este examen. Bien, vamos a resolver el primer problema. Es un problema de estática. Nos habla de una pelota suspendida por una cuerda, esta cuerda, y tirada hacia la derecha por otra cuerda, y están sostenidas de manera de que se forma un ángulo de 30 grados respecto de esta vertical. Y nos preguntaba, bueno, dado el peso, la magnitud de la fuerza peso, cuál serán las magnitudes de las tensiones tanto de la cuerda A como de la cuerda B. Y además había que realizar un diagrama de cuerpo libre. Como están viendo en pantalla, si es un esquema más grande, si tomamos este punto medio, el ejercicio ya nos da la disposición de los ejes y el positivo de los Y para arriba y el positivo de las X hacia la derecha. Entonces tendríamos acá una tensión en A hacia abajo, el peso que cae, y la tensión en B hacia la derecha. Esas son las tres fuerzas que interactúan. Ahora, como el sistema está en equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Pasando un diagrama de cuerpo libre, ven, acá está un poquito más limpio, con los ejes ya más marcados. Entonces, bueno, acá le pusimos fuerza en B y fuerza peso. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Como tenía el ángulo, llamemos a este ángulo tita, de acá, acá estaba tita, por propiedades de triángulo, tita se va a volver a marcar acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tienen el ángulo de 90 y acá también hay un ángulo de 90. Entonces, bueno, acá era fácil, como tita valía 30, bueno, podían trabajar acá con el ángulo de 60, si ustedes así lo quisieran. Entonces, voy a dejar tita, voy a usar el ángulo de 30, este ángulo que está acá, y recuerden que vamos a llamarlo ahora tensiones. La tensión en A tiene dos componentes. Por un lado tenemos la componente X, la cual, fíjense que apunta hacia el negativo de las X, y la componente en Y que apunta hacia el positivo de las Y. Entonces eso tenemos que respetar cuando hagamos la sumatoria de fuerzas. Positivo de las X, tenemos acá la tensión en B, y negativo de las Y tenemos el peso. Esos van a ser los signos que van a tener la sumatoria algebraica. Entonces, voy en X, ¿sí? En X teníamos la tensión en B positiva y la tensión, la componente X de la tensión en A negativa. Esto tiene que ser igual a 0. Sumo ambos miembros, la componente en X de la tensión, entonces la tensión en B tiene que ser igual a la tensión, a la componente X de la tensión en A. La componente X, dado este ángulo de 30 grados, ¿sí?, está afectada por el seno de este ángulo. Entonces va a ser la magnitud de la tensión en A por el seno de 30 grados, que esto vale 1/2, ¿sí? O sea que al final del día va a ser la magnitud de la tensión en A sobre 2, o multiplicada por 0,5 y hasta acá, ¿no? Ahora, en Y
teníamos positiva la componente I, ¿sí?, de la tensión en A, y negativo teníamos el peso. Esto igual a 0, sumando el peso a ambos lados de la igualdad. La componente I de la tensión en A tiene que ser igual al peso. Y el peso, bueno, ya nos lo daba el enunciado, que eran 100 newton. Resumiendo un poco, nos quedó esto. Entonces, la componente I de la tensión en A es la magnitud de la tensión en A. Ahora está afectada por el coseno de ese ángulo de 30 grados. Esto es igual a 100 newton. Bueno, acá el coseno de 30 grados puede expresarse como raíz de 3 sobre 2 igual a, bueno, esto va a ser igual a 100 newton, ¿sí? Y resolviendo esto, y si producción me pasó bien los datos, esto es más o menos 115,5 newton. Por lo que la tensión en B, ¿sí?, va a ser la mitad de este valor. O sea, la mitad de 115,5, que esto es más o menos 57,7 newton, ¿sí? Y esos eran los valores que estábamos buscando. Vamos con el segundo problema de trabajo y energía. Nos habla de una persona que está pateando una pelota desde el techo de un edificio. Nos da la altura del edificio, que es de 12 metros, la velocidad inicial, o sea, la magnitud de la velocidad inicial y el ángulo con el que salen, que es de 60 grados. Nos da el ángulo con el que sale, que es de 60 grados y por encima del horizontal. Esto es lo que quiere decir el problema. Y nos pregunta qué tan alto se elevará la pelota por encima de la altura del edificio. Este problema había que resolverlo utilizando el teorema del trabajo y la energía, la conservación de la energía. Ignore la resistencia del aire, si no hay fuerzas disipativas. Entonces, la manera más sencilla de resolver este problema era situar el cero de la energía potencial acá en el borde del edificio, en la cima del edificio. Entonces, este cachito que estamos marcando acá va a ser la altura que estamos buscando. ¿Sí? Acá la energía potencial final, ¿sí?, va a ser el producto de la masa por la gravedad por la altura. La cuestión acá es que tenemos una energía cinética inicial y en la altura máxima recuerden que, o sea, esto es un tiro oblicuo, es la combinación de dos movimientos. En el eje X la velocidad no cambia y en el eje Y la velocidad cambia, ¿sí? La componente de la velocidad cambia. Entonces la componente Y de la velocidad en la altura máxima era 0. Entonces vamos a usar ese dato para resolver el problema, ¿sí? Y acá la energía cinética va a ser nula. Y con estos datos ya podíamos resolver el problema. El tema es que tenemos la velocidad inicial y tenemos el ángulo, la magnitud de la velocidad inicial y el ángulo. Entonces, ahora tenemos que trabajar con el cambio de velocidad. Entonces, la velocidad inicial en I va a ser BI por el seno del ángulo. Y la velocidad final en I va a ser 0. ¿Sí? 0 metros por segundo. Entonces, cuando hagamos la conservación de la energía mecánica, tendríamos inicialmente un medio de la masa por la velocidad inicial en I, esto al cuadrado, más la energía potencial inicial, que esta ya dijimos que valía 0, ¿sí?, porque fijamos el 0 ahí para hacer esto más sencillo. La energía cinética final, esta también es 0. Y la energía potencial final, que es masa por gravedad por esa altura que estamos buscando. Entonces, bueno, el primer paso es dividir a ambos miembros por la masa para que se vaya la masa. Bueno, y acá vamos a trabajar un poquito, vamos a limpiar un poquito. ¿Sí? Un medio, vamos a ir despacito, de la velocidad inicial, ¿sí?, en I al cuadrado. Si quieren ponemos unos datos acá. Recuerden que en los exámenes siempre les decimos que tomen
la gravedad como 10 metros por segundo cuadrado. La altura es la variable que estamos buscando, que no conocemos, así que vamos a dejar esto acá. Y acá tenemos lo siguiente. Un medio de la velocidad inicial, lo que dijimos, por el seno de tita, todo esto al cuadrado igual a 10 metros por segundo cuadrado por la altura. Bueno, podemos dividir por 10 a ambos lados y multiplicar por 2, entonces me queda 1 sobre 20. Vamos de vuelta, entonces 1 sobre 20 metros, ¿sí? Arriba, segundo cuadrado, por la velocidad inicial, si hago distributiva, al cuadrado por el seno cuadrado de tita. Esto igual a la altura. Pongamos unos datitos más. Entonces, esto es, pongámoslo ya 20 a la menos 1 para no hacernos quilombo. Segundo cuadrado sobre metro por la velocidad inicial, que era de 16 metros por segundo, esto al cuadrado, por el seno cuadrado de 60 grados, y esto igual a la altura. Todo esto lo puede resolver la calculadora. Si hacen esta cuentita, estaríamos hablando de una altura de 9,6 metros, esto por arriba del edificio. Si hubiesen tomado el 0 acá abajo, ¿sí? Si hubiesen tomado el 0 acá, al valor que hubiesen hallado de altura le iban a tener que restar los 12 metros del edificio para contestar la pregunta correctamente. Exigía un paso más y había que empezar un poquito más, por eso no lo hice de esa manera. Hice la manera más rápida y sencilla. Bien, vamos con el tercer problema. El problema de termodinámica nos pide hallar el calor necesario para fundir 3 kilos de oro. Nos da la temperatura inicial, 22 grados centígrados, lo que comienza el proceso, y la temperatura a la cual tenemos que llegar, que es el punto de fusión del oro, y también tenemos la masa. Sencillamente, el calor necesario, la masa del oro, por el calor específico del oro, por esa variación de temperatura desde la temperatura ambiente hasta el punto de fusión. Reemplazando valores, 3 kilogramos de oro por el calor específico del oro, que estaba como dato al inicio del examen, es de 0,126 por 10 al cubo Joule sobre mol grado centígrado, y la variación de temperatura, bueno, temperatura final 1063 grados, temperatura inicial 22 grados centígrados, por supuesto. Y resolviendo esta cuentita hermosa, esto es de 393 kilojoules, ¿sí? O, bueno, 393 por 10 al cubo joule. Vamos con el cuarto problema. Tenemos un problema de electrostática. Nos dan un sistema de 3 cargas puntuales separadas a una cierta distancia. Q1 está separada a 2 metros de Q2 y Q2 está separada a 2 metros de Q0. Y bueno, Q1 está separada a 4 metros de Q0. Tenemos que encontrar la magnitud, dirección y sentido de la fuerza resultante sobre la carga Q0, o sea, sobre esta carga. Nos pide acá, ¿no?, la magnitud de la fuerza resultante, bueno, tita. Bien, primero tenemos que analizar cuáles son las fuerzas que actúan sobre Q0. Q0 es una carga positiva, Q1 es una carga positiva, por lo tanto la fuerza va a ser de repulsión. Por eso es que la fuerza que uno le hace a 0 tiene dirección hacia el positivo de las X. Q2, como es negativa, va a ejercer una fuerza atractiva. Entonces, como los dos vectores nos quedan antiparalelos, fíjense que están sobre la misma recta de acción, pero uno apunta hacia el azul, apunta hacia el positivo de las X, y el rojo apunta hacia el negativo de las X. Bueno, el vector que tenga mayor magnitud va a ser el que va a dar el sentido.
Esto es lo que quiero decir. Si este es F10 y este es F20, entonces restando este cachito al vector F20, que es el más grande, nos va a dar como resultado este vectorcito, ¿sí? Que va a ser la fuerza resultante. ¿Por qué lo hice de esta manera? Bueno, porque la distancia desde 1, 0 a 2, 0, la distancia que hay desde la carga 1 es mayor que la que hay desde la carga 2. Sí, un poco adelantando las cuentas. Pero bueno, la idea era comprobarlo analíticamente. Ahora, en materia de cuentas, bueno, podríamos calcular los módulos. Para empezar, el módulo 1, 0, que va a ser la constante de Coulomb, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por el producto de las cargas. O sea, teníamos la primera carga de 25, la segunda carga de 20, ambas estaban en nanocoulomb, así que nano es 10 a la menos 9, y bueno, al cuadrado porque se repite el 10 a la menos 9. ¿Sí? Y la distancia que separaba a 1 de 0 era de 4 metros. Eso había que elevarlo al cuadrado, porque es la distancia elevada al cuadrado. Bueno, de acuerdo a mi producción, esto da 2,8 por 10 a la menos 7 newton. Y lo mismo tenemos que hacer con el módulo de la fuerza 2,0. Esto es la constante de Coulomb, eso es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por el producto de las cargas. Acá era 10 por 20, lo mismo, 10 a la menos 9 al cuadrado, Coulomb cuadrado. Y acá la distancia que separaba a 2 y a 0 era de 2 metros. Si no me crees, vuelve a mirar el gráfico. F20, y de acuerdo a mi equipo, esto da un valor de 4,5 por 10 a la menos 7 newton. Perfecto, ya tenemos todo. ¿Por qué? Porque ahora la fuerza resultante va a ser positiva, era la fuerza que 1 le hacía 0, y negativa era la fuerza que 2 le hacía 0. Entonces, reemplazando por sus respectivos valores, como ambos están elevados, fíjense, a 2 a 10 a la menos 7, entonces voy a sacar factor común 10 a la menos 7, entonces esto va a ser 2,8, que es 1, 0, menos 4,5, que es 2, 0. Esto, factor común de 10 a la menos 7 newton. Y ya del paréntesis podemos darnos cuenta que esto va a dar un valor negativo. O sea que la fuerza resultante, siendo esta cuentita, va a ser desde menos 1,7 por 10 a la menos 7 newton. Esa va a ser la componente, digamos, X de la fuerza, que, bueno, digamos, el módulo, ¿sí? Va a ser el valor absoluto de este valor, porque tiene una sola componente, en I. La componente en I y la consideramos invariable, o sea, prácticamente 0. Entonces, cuando hagamos la raíz de este número al cuadrado, simplemente va a ser este número, ¿sí? El positivo de este número, y la dirección te la está dando este signo menos, ¿sí? Que va a ser el negativo del eje X. O sea que θ van a ser esos 180 grados. Si quieren coseno de 180, le va a devolver el menos 1. Y bueno, con eso ya terminaba este sencillo ejercicio. Finalmente, el último problema, un problema de circuitos, nos habla de una batería no ideal, ¿sí? Por eso tiene una resistencia interna. Este es el valor de la FEM, y en los terminales cae a 8,4 voltios cuando se extraen 75 amperes. Entonces nos pregunta cuál es la resistencia interna de esa batería. Bueno, esto ya se explicó, pero bueno, se usaba esta forma. El voltaje en los terminales era la FEM menos el producto de la corriente por la resistencia interna. Ya no voy a volver a explicar de dónde sale esto. Reemplazo valores. El voltaje es de 8,4 voltios. Este es el voltaje de los terminales. La FEM
es de 12 voltios, la corriente que se le está pidiendo es de 75 amperes y la resistencia es justamente lo que no conocemos. Entonces acá había que despejar la resistencia, haciendo acá esta resta, y ahora lo dejamos expresado, 8,4 menos 12 voltios, y esto dividido menos 75 amperes, voltios, acá estos los dos están en voltios. De nuevo, en el numerador es todo el número negativo, con el negativo del denominador se hace un número positivo, y resolviendo esta cuenta te daba 0,048 ohm. Y ese es el valor de la resistencia interna que tenían que encontrar. Bueno, hasta acá el video y nos seguiremos viendo en futuras entregas, bueno, a medida que vayan sucediendo las próximas mesas de examen. Así que hasta la próxima.